Todo comenzó en la tarde del 18 de marzo del 2003. A partir de aquel día, mi vida comenzó y cambió totalmente, radicalmente. Ese día, sobre las 5 de la tarde, llegaron unos oficiales de seguridad del Estado, tocaron en mi puerta y me dijeron que venían a hacer un registro en mi casa porque había una denuncia de que se hacían actividades subversivas en esa casa. Entraron, no presentaron documentación ninguna, ocuparon la casa, me sentaron, estaban mis 4 hijos allí y comenzaron un minucioso registro que se prolongó por 6 horas. Lo recogieron todo lo que se toparon, libros, cámara fotográfica, un pequeño grabador de periodista, una máquina fax de teléfono fax, una máquina de escribir, equipos médicos personales, un efigmo, un estetoscopio, pero lo más curioso es que se llevaron todos los libros, toda la literatura que había en la casa. Las medicinas de mis hijos también fueron, porque supuestamente eran medicinas que venían del enemigo y que por lo tanto eran ilegales en mi casa. Y habían venido casualmente por paquetes de empresas que venían de paqueterías de ellos, que se enviaban normalmente a Cuba en aquel momento y habían venido por esa vía. Es decir, que no había nada ilegal en mi casa. Y lo demás, bueno, creo que era lo que cualquier persona pueda tener en la casa: literatura médica, literatura variada, libros de autores cubanos en el exilio, literatura sobre derechos humanos, hasta cosas, se llevaron cosas tan ilógicas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y dentro de esos libros, da la casualidad que se llevan también el atlas de geografía de mi hija mayor, ¿no? Y yo decía, bueno, también el atlas de geografía de mi hija mayor era una literatura subversiva, ¿no?, para ellos. De ahí, sobre las 11 y algo más, pues me dicen que ellos se van a ocupar todo lo que habían recogido en cajas y que yo quedaba arrestado porque había atentado contra los poderes del Estado cubano y trataba de subvertir el orden socialista en la República de Cuba. Me llevaron para un calabozo. Ahí nos tuvieron unos días y nos hicieron un juicio sumarísimo. En el caso mío, con una petición fiscal de 20 años y me condenaron a 24 años de sanción, porque viene algo muy curioso. El día del juicio, que por cierto se realiza en un teatro de la Facultad de Medicina, donde yo ejercía como profesor y médico. Casualmente en esa misma facultad ejercía. Me llevaron al teatro de esa facultad, donde permitieron entrar a algunos alumnos para que presenciaran cómo a un médico, a un cirujano, pues lo castigaban, lo condenaban por haberse opuesto al sistema. En ese juicio, que duró todo el día, todo se basaba en el hecho de la información que yo transmitía hacia el exterior. Se basaba en el hecho de que yo tenía personas en mi casa que se reunían para conspirar según ellos, que yo recibía personas que venían del exterior, incluso embajadores. En Cuba se sucede algo muy curioso, que es que algunos embajadores, principalmente los embajadores occidentales, para poderse desplazar fuera de la capital cubana, tienen que informar a qué lugar van y a qué casa van o a qué lugar van específicamente. Por lo tanto, cuando un embajador dice que va a mi casa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ya lo sabe. Por lo tanto, no creo que sea ilegal que yo reciba en mi casa a quien yo quiera. Si las personas que vienen a mi casa, pues simplemente han pedido autorización a otros, que yo tampoco le he dicho que lo hagan, porque bueno, son normas que existen para la diplomacia internacional, pero no creo que eso me atañe a mí, ni me interesaba a mí desde el punto de vista personal y de la amistad que pudiera tener o no con esas personas. Y nada, ese juicio termina concluso para sentencia en la tarde y a la siguiente noche nos entregan ya una sentencia de 24 años de privación de libertad.